En este video vamos a hablar de las sucesiones y sus distintas formas de representación. Vamos con la primera forma de representación, que es a través del término general. Esta es una regla que me permite determinar cada uno de los términos de la sucesión según el lugar que ocupen en ella. Para poder calcular los términos de una sucesión hay que reemplazar en n por los números naturales como el 1, 2, 3, 4. Vamos a ver dos ejemplos de cómo lo tenemos que hacer. Fíjense, el primero de ellos dice a sub n igual a menos 3 por n. ¿Por qué es el término general? Porque acá, en lugar de aparecer 1, 2, 3, aparece n, y esto abarca a todos los posibles términos de esta sucesión. Entonces, si queremos hallar el primero, tenemos que hacer lo siguiente. Donde tenemos n, reemplazamos por 1 y hacemos la cuenta que resulta, que en este caso sería menos 3 por 1. Y de esa forma llegamos a que el a sub 1, es decir, el primer término, es igual a menos 3. Vamos a hacer lo mismo para hallar el segundo término. Fíjense, en lugar de colocar 1 pusimos 2 y ahora hay que hacer esta cuenta que nos queda acá, con lo cual llegamos a que a sub 2 es igual a 6. Si quiero un tercer término, hago lo mismo, pero reemplazo por 3. Y hago la cuenta que me queda, con lo cual llego a que el tercer término es menos 9. Ahora acá averiguamos términos consecutivos. Pero ¿qué sucede si yo quiero el término número 10, por ejemplo? En lugar de n, reemplazo por 10, hago la cuenta y llego a ese término. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos a tener que hacer lo mismo, nada más que acá la cuenta es otra. Y en lugar de aparecer la A, aparece la B. Vamos a hallar el primer término. Donde tengo n, reemplazo por 1 y voy a hacer la cuenta, que en este caso me queda en el denominador 1 más 1, 2. Recordemos que la línea de fracción indica división, así que voy a dividir estos dos números. Voy a hacer 5 dividido 2. Y llego a que el primer término es 2,5. Ahora hago lo mismo, pero para el término número 2. Resuelvo la suma, me da 3 y vamos a hacer la división, 5 dividido 3. Y llego a que b sub 2, el segundo término, es 1,6 periódico. Si quiero hallar un tercer término, lo mismo. En donde antes tenía 2, ahora reemplazo por 3. Voy a hacer la cuenta, 5 dividido 4, y llego a que el tercer término es 1,25. Entonces, siempre que tenga el término general y necesite averiguar los términos, cada uno de los términos, tengo que ir reemplazando y haciendo la cuenta que me queda. Vamos con la representación gráfica. Las sucesiones se las pueden representar en un sistema de ejes cartesianos. Fíjense el dibujo que aparece ahora en pantalla, son lo que mencionamos anteriormente. Esta línea vertical horizontal hace a este sistema. La línea vertical se la denominaba eje Y y la línea horizontal se la denominaba eje X. Algo a tener en cuenta es dejar la misma escala a lo largo de todo el eje. Si ustedes van a usar la hoja cuadriculada, me guío por el cuadriculado, dejo un cuadradito, coloco 1, otro cuadradito, coloco el 2 y así sucesivamente a lo largo de los dos ejes. Otra cosa más a tener en cuenta es que los números por los cuales reemplazamos en n son los valores que vamos a ubicar en el eje X, y los resultados de las cuentas son los que nos van a guiar para el eje Y. Para poder representar gráficamente, entonces, como dijimos anteriormente, necesitamos el sistema de ejes cartesianos,
y las cuentas elaboradas a partir de trabajar con el término general. Para poder pasar esto a este sistema de ejes, recordemos que habíamos dicho que los valores de n son los que tenemos que ubicar sobre el eje X, es decir, sobre el eje horizontal. Cuando reemplazamos por 1, el resultado de la cuenta fue -3. Con lo cual vamos a trazar una línea punteada desde 1 hasta -3. Y ahí vamos a ubicar nuestro primer punto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo término. Reemplazamos por 2 y tenemos que ir hasta -6 con la línea punteada. Y ahí tenemos el segundo punto. Con el tercer término lo mismo. Reemplazamos por 3, nos dio -9, la línea punteada tiene que llegar hasta ese número. Y ahí tenemos el tercer punto. De esta forma nos queda representado gráficamente la sucesión A sub n. Algo importante a recordar es que los puntos no se unen. De esa forma ya está representado gráficamente y no hay que hacer absolutamente más nada. Vamos ahora con el segundo término general que trabajamos. Fíjense que tenemos las cuentas que hicimos con sus respectivos resultados y ahora vamos a volcar toda esta información en el gráfico. Cuando reemplazamos por 1, ese reemplazo, ese número, lo tengo que buscar en el eje X que está acá. Y la cuenta dio 2,5, así que voy a tener que trazar la línea punteada hasta ese número, que es en la mitad entre 2 y 3. Y ahí voy a colocar el primer punto. Cuando reemplazamos por 2, busco el 2 en el eje X, la cuenta dio 1,6, así que hago la línea punteada hasta ese valor y ubico mi punto. Ahora hacemos lo mismo cuando reemplazamos por 3. Busco el 3 en el eje X que está acá. Voy a hacer la línea punteada hasta el valor que me dio la cuenta, que es 1,25. Y ahí vamos a ubicar el último punto. Y tampoco vamos a unir los puntos. De esta forma queda representada la sucesión. Fíjense que acá, en lugar de ir hacia abajo con la línea punteada, como pasó en el primer ejemplo, fuimos hacia arriba porque sus resultados fueron positivos. Así que eso ténganlo en cuenta a la hora de ubicarse en los ejes. Si es positivo voy a ir hacia arriba y si es negativo voy a ir de los valores de X hacia abajo. Otra cosa importante también es siempre recordar escribir los nombres que tienen los ejes. El vertical, el eje Y, el horizontal, el eje X. Espero que les haya servido la explicación.